La Navidad es solo para la familia. Esas fueron las palabras exactas que usó mi hija la noche en que todo cambió. En ese momento no dije mucho. Solo dejé que la frase floteara en el aire, como si fingir que no dolía hiciera que doliera menos. Me llamo Olaya. Tengo 58 años. Estaba terminando un turno tardío para la empresa de logística marítima, donde trabajo desde casa, cuando llamó Jimena. Su voz sonaba alegre, apresurada, ya cargada con el calor de un hogar que claramente no me incluía a mí. «Mamá», dijo, «tenemos que hablar de la Navidad. Este año solo será la familia cercana. Tú entiendes». Sabía lo que quería decir. También sabía que no se refería a mí. Hubo un tiempo en que Jimena me preguntaba qué postre quería que me ayudara a preparar, o si creía que el árbol debía ir en la esquina, junto a la ventana. Ahora hablaba como si yo fuera una pariente lejana que podía incomodar si aparecía de sorpresa. «Entiendo», le dije. La mentira salió suave, practicada después de años de no querer complicarle la vida. Cuando colgó, me quedé en mi pequeño departamento en Polanco, con las manos todavía sobre el teclado. El cuarto se sentía demasiado callado, de ese silencio que te aprieta el pecho. Esa noche abrí las redes sin pensarlo mucho, y ahí estaba Ximena de pie con la familia de su esposo, brazos entrelazados, todos sonriendo con suéteres iguales, pie de foto. Bendecida de estar rodeada de familia, era como mirar una vida que yo había ayudado a construir, solo para darme cuenta de que alguien había borrado mi parte de la foto. Cerré la laptop y me quedé en la oscuridad, sintiendo cómo el viejo dolor se acomodaba más hondo. Sabiendo que la Navidad llegaría quisiera o no que me invitaran, y llegó, hacia el capítulo 2, el silencio de esa tarde de diciembre se hizo más pesado que la nieve afuera. Y entendí que pasaría las fiestas sola. Me desperté en Nochebuena con un silencio tan absoluto que parecía que las paredes contenían la respiración conmigo. Preparé café. Recalenté las sobras de la noche anterior y traté de no imaginar cómo sería la mañana de Ximena, voces llenas. Cocina caliente, alguien repartiendo regalos. Mi departamento en Polanco nunca se había sentido grande. Pero ese día, hasta los detalles pequeños retumbaban. Puse una película vieja, una que Ximena adoraba de niña. En esa época se acurrucaba contra mí en el sillón y susurraba: «Mamá, no te duermas todavía». Esa noche, a nadie le importaba si me dormía o no. Intenté llamarla una vez cerca del mediodía. Sonó hasta que dejó de sonar. Ni devolución, ni mensaje, solo el zumbido constante del refrigerador llenando el espacio entre yo y la vida donde creía que todavía tenía lugar. Al caer la tarde, la nieve empezó a juntarse en la barandilla del balcón. Me preparé un caldo, me senté a la mesa y fingí que era suficiente. A la mitad de comer, mi celular vibró no un mensaje, solo una notificación de redes. Lo abrí sin pensar. Más fotos. Jimena y la familia de su esposo en pijamas iguales. El lado del papá alzando copas. Pies de fotos sobre bendiciones. Gratitud. Estar rodeados de seres queridos. No estaba enojada, ni siquiera sorprendida. Solo sentí que algo dentro de mí se plegaba hacia adentro, como si diera un paso atrás de mi propia vida para dejarles más espacio a los demás. Seguí escroleando hasta que me ardieron los ojos. Luego cerré el celular y lo empujé lejos. El silencio se acomodó más pesado y me quedé con él, sabiendo que esta Navidad era mía para aguantarla sola mientras avanzaba hacia lo que viniera después. No planeaba pensar en Leonel esa noche, pero la Navidad tiene esa manera de sacar nombres viejos a flote. Doctor Leonel, 63 años. El hombre que toda mi familia trataba como leyenda. Cuando Ximena era chica, corría por la sala con un estetoscopio de juguete diciendo: «El tío Leonel salva corazones. Mamá, papá dice que es el mejor en todo el DF». Nunca dijo eso de mí, aunque yo hacía malabares con 2 trabajos y la criaba sola. Pero Leonel era alguien para admirar. Mi exesposo también lo adoraba. Leonel había sido su mentor durante la residencia en el Hospital Ángeles, jefe de cirugía.
el que todos los médicos jóvenes querían impresionar. En cada cena, en cada reunión familiar, alguien lo mencionaba. El doctor dijo, el doctor recomienda, el doctor piensa. Era como un mito al que todos teníamos que inclinarnos. Lo curioso es que apenas lo conocía en esa época. Era amable, cálido incluso, pero siempre filtrado por el brillo que mi ex y sus colegas le ponían encima. Yo era la que llevaba botanas a los turnos nocturnos y armaba lunch. Leonel era el que salvaba vidas. Pero hace 2 meses todo cambió. Me ofrecí de voluntaria en una subasta benéfica del hospital en el centro, solo ayudando a organizar listas de donadores. Cuando escuché que alguien decía mi nombre, Olaya, llamó una voz detrás de mí. Te reconocería en cualquier parte. Me volví y ahí estaba. Más grande, canoso, pero con los mismos ojos firmes. Sonrió como si verme de verdad significara algo. Me he preguntado cómo has estado. Dijo, hablamos casi 1 hora de trabajo, de Jimena, de nada y de todo. Y por primera vez me habló a mí, no alrededor de mí. En ese momento no sabía cuánto iba a importar esa plática. Hay recuerdos que regresan en noches como esa, callados, tercos, que no te dejan reescribirlos. Recordé los años cuando Ximena era chiquita y yo trabajaba de noche en el Hospital Juárez, entrando a su cuarto al amanecer, solo para besarle la mejilla antes de que despertara. Agarraba unas horas de sueño y luego iba a cualquier trabajo de día que encontrara, llenando papeles en un consultorio dental, reponiendo anaqueles en un mercado chiquito en Coyoacán, cuidando chamacos de los vecinos para pagar la renta. Nunca dije la palabra sacrificio en voz alta. Solo hacía lo que tocaba. Mi ex no lo veía así. Pasaba de vez en cuando presumiendo técnicas quirúrgicas nuevas o lo cerca que estaba de ser titular. Esto es el trabajo de verdad. Olaya, decía. Así sabrá Ximena qué es el éxito. Me mordía la lengua cada vez. Un hombre con bisturí era impresionante. Una mujer sosteniendo todo lo demás no. Conforme Ximena creció, absorbió esas ideas. Le encantaban las historias de su papá, su casa nueva, su esposa nueva, sus hijastros nuevos. Papá está bien ocupado. Mamá, decía, es importante, importante. Yo era necesaria, pero nunca importante. Las llamadas de Ximena fueron cambiando. Primero diarias, luego semanales, luego solo cuando necesitaba algo. Un cheque para arreglar el carro, cuidarle al perro un fin, recoger algo que se le olvidó. Mamá, ¿podrías? Siempre llegaba en voz suave que cargaba expectativa. No, cariño. Y cada vez yo decía que sí, hasta que llegó la Navidad y por fin vi la verdad de todos esos síes. La mamá que tapaba hoyos, la mamá que se ajustaba, la mamá de repuesto, sentada sola esa noche. Sentí que algo dentro de mí giraba, lento pero seguro, como una rueda encontrando un surco nuevo del que no quería salir. El mensaje llegó la mañana después de Navidad, cuando el silencio en mi departamento todavía cortaba. Estaba preparando café cuando mi celular vibró con un nombre que no esperaba. Leonel Olaya. Me voy a las Maldivas el 29. Unos amigos, un yate, nada del otro mundo. Me encantaría que vinieras. Di que sí por una vez. Miré las palabras fijo. Las invitaciones de Leonel siempre venían con calor pero sin presión. Y cada vez antes las había rechazado con las mismas excusas: fechas de entrega, obligaciones familiares, agendas que no cuadraban. Nunca lo cuestionó. Esta vez agregó una línea. Te mereces algo bueno. Tecleé Leonel. Qué amable. Pero no creo que luego paré. La voz de Ximena retumbó en mi cabeza. La Navidad es solo para la familia. Tú entiendes. Sus fotos de la noche anterior se repitieron su sonrisa. Las pijamas iguales. El espacio donde yo no existía. Borré el rechazo a medias. Leonel llamó antes de que pudiera darle muchas vueltas. Olaya, dijo, no tienes que darme razones. Si dices no, lo entenderé, pero creo que lo necesitas. Y me gustaría tu compañía. No sé si sea buena idea, dije bajito.
Entonces que sea una valiente. No había juicio en su voz, solo sinceridad. Me temblaron los dedos mientras abría la página de la aerolínea. Un boleto. Ciudad de México a Malé. Saliendo en 3 días. Leonel, susurré. Ya compré el vuelo. Exhaló un sonido suave. Aliviado. Me da gusto. No le dije a Jimena. No le dije a nadie. Por primera vez en años. Mis planes no giraban alrededor de la vida de mi hija, su calendario ni su aprobación. Doblé el itinerario impreso y lo guardé en la bolsa, sintiendo algo que no había sentido en décadas. No culpa, no miedo, elección. Cuando pisé el muelle en Malé, el aire se sentía lo bastante cálido para aflojar algo dentro de mi pecho. Leonel esperaba junto al yate, agitando la mano como si yo fuera la única persona que esperaba que llegara. Olaya, llamó, ya caminando hacia mí. ¿Lo lograste? Sí, dije. Y por primera vez en mucho tiempo, las palabras no sonaron a disculpa. Tomó mi maleta con una seguridad natural. Qué bueno que estás aquí. Ven, te enseño el barco. En la cubierta. Los invitados platicaban con tragos en mano, pero Leonel se quedó cerca, presentándome como si yo encajara en todos los círculos. Escuchaba sin saber dónde poner las manos, hasta que se inclinó y dijo, relájate. No estás en audición para nada. Solté una risita. Viejo hábito. De ser subestimada. Dijo simple. No porque te falte algo. No había halago en su voz, solo observación. Real, directa, desarmadora. Nos sentamos a una mesa sombreada para comer. Preguntó por mi trabajo. No por educación, sino con interés de verdad. Recordaba detalles que apenas le había contado en la subasta. Reconstruiste todo tu departamento después de ese colapso de sistemas. Dijo, eso fue puro carácter. Creo que no te das suficiente crédito. Lo miré, sorprendida. La mayoría no se fija en esas cosas. Yo no soy la mayoría, contestó. Entre el pescado a la plancha y el té helado, sentí pedazos de mí enterrados bajo años de ser todo para todos empezar a acomodarse de nuevo. Me oí reír más fuerte, hablar más suelto, sentarme más derecha. Una mujer de otra mesa levantó su celular. Se ven perfectos así. No se muevan, dijo, y tomó una foto espontánea. Leonel sonrió. Yo también. Me la mandó al rato. Nos veíamos cómodos, naturales, como 2 personas que se conocían de mucho más tiempo. Miré la imagen, el dedo flotando. Las fotos navideñas de Jimena todavía estaban frescas. Antes de arrepentirme, las subí pie de foto sencillo, año nuevo, luz nueva, y etiqueté a Leonel. El celular vibró casi de inmediato. La primera vibración llegó antes de que dejara el celular en la mesa. Luego otra. Luego una ráfaga tan rápida que el aparato patinó contra la madera. Leonel miró de reojo. Hoy eres famosa. Yo... Normalmente no, dije, ya viendo la avalancha de notificaciones. Docenas de comentarios. Gente con la que no hablaba en años, excompañeros del Hospital Juárez, vecinos de mis 20s, papás de la escuela vieja de Ximena, todos reaccionando a lo mismo. Ese es el doctor Leonel Olaya. ¿Cómo lo conoces? Te ves increíble. ¿Dónde estás? Luego mensajes de gente de mi pueblo. Todos lo reconocían. Leonel no era solo cirujano. Era un nombre que las familias susurraban como título. Apareció un texto nuevo, Jimena. Mamá, ese es el doctor Leonel. ¿Por qué estás con él? Llámame ya. No después. Ya. Otro mensaje vino de inmediato. Mamá, la gente me está preguntando cosas que no sé contestar. ¿Qué pasa? No la había visto tan alterada desde la prepa, cuando perdió sus apuntes de debate antes de regionales. Solo que esta vez el pánico no era por su actuación, era por su control. La suegra de Ximena se sumó. No sabíamos que Olaya conocía a alguien así. ¿Todo bien? Luego la cuñada, Jimena. ¿Qué hace tu mamá en un yate con un cirujano famoso mundial? El bombardeo creció. Mi ex llamó 3 veces seguidas.
Su buzón de voz llegó tenso y cortante. Olaya, tenemos que hablar. Por favor, llama. Una prima que apenas recordaba escribió: ¡Guau! ¡Qué rápido te mueves! Cuéntame todo. Hasta un excompañero de Leonel puso: vaya. Esto sí es inesperado. Las llamadas se apilaron. Ximena otra vez. Luego su esposo. Luego un número que reconocí como la nueva esposa de mi ex. El celular se encendía tanto que proyectaba un brillo pulsante sobre la mesa. Leonel empujó mi vaso hacia mí. No tienes que contestar nada ahora. Lo sé, dije, sorprendida de lo tranquila que sonaba mi voz. ¿Estás preocupada?, preguntó. Miré la pantalla: 23 llamadas perdidas y subiendo. La mayor parte de mi vida. Tantas exigencias me habrían hecho saltar, correr, explicar, disculparme. Pero hoy no, dije suave. No lo estoy. Apreté el botón lateral y la pantalla se apagó. Las pláticas a nuestro alrededor seguían ligeras, fáciles, intocadas por la locura dentro de mi celular. Leonel me ofreció un trozo de piña asada y lo tomé. El dulce me ancló al momento, por primera vez en años. Elegí yo sobre el caos. Y el mundo no se acabó. Mientras la comida seguía, dejé que el sol me calentara los hombros, sintiendo algo firme y nuevo asentarse bajo mis costillas. El pánico de mi hija podía esperar. Los siguientes 3 días, mi celular se quedó boca abajo en la mesita de noche, apagado e intocable. Nadaba en el agua tibia cada mañana, dejando que el mar se llevara la tensión que había cargado en los hombros por años. Por las tardes, Leonel y yo platicábamos conversaciones largas, sin prisa, que iban de libros a trabajo, a las decisiones que nos habían marcado. La segunda noche sirvió té en la cubierta superior y me observó un momento. «Te ves más ligera», dijo. «No estoy acostumbrada a estar ilocalizable», admití. «Ximena llama». Yo contesto: «Siempre». «¿Cuánto tiempo llevas así?», preguntó. «Desde que tuvo edad para usar celular», dije. «Y antes era yo la que llamaba checando, recordando, alisando todo». Leonel se recostó. «Le das más gracia a ella que a ti misma». Dejé que las palabras se asentaran. No me acusaban, solo reflejaban algo que me había negado a ver. Pensé que eso hacían las mamás. «Hay diferencia entre querer a tu hija», dijo suave, «y dejar que tu hija decida el tamaño de tu vida». No contesté de inmediato. La verdad en su voz apretaba un amoretón viejo. Más tarde, mientras caminábamos por la cubierta, preguntó: «¿La vas a llamar pronto?». «No aquí», dije. «No mientras aprendo a respirar sin pedir perdón por ello». Asintió, como si esa respuesta tuviera más sentido que cualquier explicación. Para cuando llegó la tercera tarde, sabía una cosa con certeza. La próxima plática con Ximena sería cuando yo estuviera parada en mi propio terreno, sin olas, sin ruido, sin culpa, solo yo. Aterricé en la Ciudad de México justo después del mediodía. Una tarde gris y pesada, como las que conoce la ciudad. En casa dejé la maleta y por fin encendí el celular. Vibró tan fuerte que tuve que ponerlo en la barra. 47 llamadas perdidas, docenas de mensajes, el nombre de Ximena llenando casi todos. Apenas me quité el abrigo cuando escuché golpes en la puerta. «Mamá, abre, por favor». Exhalé. Me afirmé y la dejé pasar. Ximena entró empujando, ojos rojos, respiración entrecortada. «¿Estuviste con el doctor Leonel en las Maldivas? No me dijiste, todos me están preguntando». «Mamá, todos». Su voz se quebró no por preocupación por mí, sino por vergüenza. «No sabía que necesitaba tu permiso para vivir mi vida», dije bajito. «No es justo», replicó. «Solo». «¿Cómo no me contaste? ¿Cuánto tiempo lo conoces? ¿Por qué estabas en un yate con él, Ximena?», dije. «Baja un cambio». «No», insistió. «He estado muerta de preocupación. Papá me llamó 2 veces al día. Su esposa no deja de preguntar qué pasa. Mis suegros quieren saber si tú y el doctor Leonel están». Se detuvo. Tragó duro. Quedé en ridículo. Ahí estaba. No dolor. No miedo por mi seguridad.
solo miedo a perder control sobre la versión de mí que mostraba al mundo. Fui a la mesa de la cocina. Siéntate conmigo. Se sentó a regañadientes, brazos cruzados tan fuerte que le temblaban los hombros. ¿Quieres la verdad?, pregunté. Sí. Me excluiste de la Navidad, dije. Dijiste que eras solo familia, y lo dijiste como si yo no fuera familia. Apartó la mirada. Mamá, eso fue. No había espacio suficiente. Sí había espacio, dije suave, pero firme. Solo no había espacio para mí. Jimena se encogió. No quise decirlo así. Pero así actuaste, contesté. Y no fue solo la Navidad. Han sido años de que me llamas solo cuando necesitas algo. Años de que me doblo, me reacomodo y me achico para que tu vida fluya. No es cierto, susurró, pero su voz titubeó. Sí lo es, dije, y lo sabes. He sido la mamá que usas para tapar hoyos, no la que eliges. Se cubrió la cara con las manos. No sabía que te sentías así. Nunca preguntaste, dije. Preguntaste dónde estaba, si podía ayudar, si tenía tiempo, pero nunca cómo estaba yo. Los ojos de Jimena se llenaron otra vez. Y el doctor Leonel, ¿por qué no me contaste de él porque lo habrías hecho sobre ti? Respondí. Sobre apariencias, sobre qué diría la gente. Hice pausa. Leonel me ve, no como exesposa de alguien, no como mamá de alguien, solo a mí. Jimena se quedó muy quieta, absorbiendo palabras que nunca había oído de mí. No sabía, dijo al fin, voz rota. No sabía que te hacía sentir chiquita. No me hiciste sentir chiquita. Corregí suave. Pero yo me dejé chiquita a tu lado. Eso se acaba ahora. Se limpió las mejillas. ¿Qué quieres que haga? Quiero respeto, dije. Quiero que escuches. Quiero que te interese mi vida como a mí siempre me ha interesado la tuya. Basta de asumir que me voy a moldear a tus necesidades. Jimena asintió despacio, lágrimas cayendo otra vez. Lo siento, mamá, de veras. No lo vi, ahora puedes verlo, dije. Se levantó tras un momento, tambaleante pero callada. Necesito tiempo para pensar, susurró. Yo también. Cuando la puerta se cerró, el silencio se sintió distinto, no pesado esta vez, sino honesto. La verdad por fin estaba afuera, y no había forma de guardarla. Pasaron semanas y Jimena empezó a venir sin lista en mano. Un sábado apareció en mi puerta con café. No necesito nada, dijo. Solo quería saber cómo estás. Sonreí, cansada. La clase de acuarela se alargó. Los traslados en ferry me están robando la siesta. Parpadeó. ¿Estás tomando clases? Sí, dije. Y me gusta. Poco a poco preguntaba cosas distintas. ¿Qué estás pintando ahora? ¿Cómo está Leonel? A veces, de la nada. Perdón por la Navidad. Como si las palabras fueran una piedra que por fin estaba dispuesta a cargar. Leonel y yo hablábamos casi todas las noches. Planeábamos viajes con calma, sin secretos. Nunca me pidió elegir entre él y mi hija. Solo me pidió elegirme a mí, para cuando llegó la siguiente temporada de fiestas. Jimena llamó a principios de noviembre. Mamá, quiero que estés en Navidad. Dime qué te haría feliz de verdad. Preparar un platillo que me guste, dije. Irme cuando esté cansada, sin culpa. Trato, susurró. En Nochevieja estuve en el malecón con la mano de Leonel en la mía, la ciudad zumbando detrás. Había grabado mi historia una semana antes y esa noche le di subir, pidiendo a quien conociera este dolor que le diera like, comentara y se suscribiera para que llegara otra mamá que lo necesitara. El año anterior mi hija no me había invitado a Navidad. Este año tenía una vida tan grande que cualquier invitación era solo una parte chiquita de ella.